El retroceso de la seguridad en las regiones, en los territorios, ha sido evidente. Han aumentado los desplazamientos forzados, los confinamientos, las amenazas a la población civil, el reclutamiento forzado de niños. Todo esto en medio de una política actual de paz que también ha traído sobre la mesa el debate sobre qué tipo de beneficios hay que darles a los criminales de bandas y de grupos que están en negociaciones. La pregunta concreta es, y comenzamos con usted esta vez, candidata Corcho, ¿promoverían leyes y de qué tipo para darles beneficios judiciales a bandas criminales a cambio de que dejen de delinquir? Candidata. Bueno, lo primero es que yo creo que sí hay que hacer un replanteamiento de la política de paz total. Aquí no se pueden hacer mesas de negociaciones sin unos mínimos que tenemos que garantizar, y es el no reclutamiento de menores. O si no, no hay cese del fuego ni ningún tipo de negociación. El no secuestro, el no asesinato de líderes y lideresas sociales. Pero sí tenemos un vacío jurídico que es un marco jurídico de sometimiento a la justicia, que ya fue presentado y que ha sido engavetado en el Congreso de la República, que ya se verá si este Congreso sí representa a las mayorías del pueblo colombiano. Eso es lo que tenemos que ver el 8 de marzo. Y esa ley de sometimiento a la justicia lo que va a permitir es que esos diálogos que se han adelantado con grupos armados sin reconocimiento político, ligados al narcotráfico, puedan tener rebaja de penas. ¿A cambio de qué? De parar la guerra, desmontar las estructuras criminales, reparar a las comunidades, decir la verdad, cuando no han sido derrotados militar, ni política, ni estratégicamente, porque muchos dicen que hay que seguir entonces enfrentándolos militarmente, pero cuando han gobernado no los han derrotado. Candidato Gómez. Andrés, no podemos seguir en esta premisa de que a los criminales se les trata con cariño, se les negocia, se les entrega la ley, se les dan territorios. Esa premisa de que dejen de reclutar niños o sembrar minas quiebrapatas o contaminar el territorio con la minería criminal o sembrar coca y que entonces después miramos a ver si te desmovilizan, ya ha llegado a su límite. Ese concepto de la paz total que fue validada por muchos partidos que hoy aquí se escurre en el bulto en la ley 2272 debe terminar. La acción decidida. El Estado sí tiene el derecho al uso legítimo de la fuerza en el marco de la ley y la Constitución. Y Álvaro Gómez lo decía, Luchito, lo decía así, que no maten a la gente, que protejamos el derecho a la vida. Hoy el crimen campea en gran parte del territorio nacional. Los jueces parecen estar del lado de los criminales. Entonces, Andrés, no, la gente se somete en el marco del Código Penal, con gusto se le escucha en indagatoria y esos beneficios del sometimiento no pueden excluir penas drásticas para los que han delinquido contra el pueblo colombiano. Su turno, candidato Barguil. Mire, hoy en día existen mecanismos legales que le permiten al Estado poder lograr que esas estructuras criminales dejen las armas, dejen de delinquir e incluso reciben beneficios. Es que no hay por qué hacerle a la medida de los delincuentes una legislación para ver si entonces deciden dejar de delinquir. Eso no puede ser la razón de ser del Estado. Mire, aquí hay que hablar del tema de fondo. Mientras tengamos 300.000 hectáreas de coca, con dólar a 3.600, 3.700 pesos, es decir, bonanza total de esas estructuras. Mientras tengamos minería ilegal, con los precios que hoy tiene el oro, entendemos que todas esas organizaciones están llenas de dinero, comprando armas, reclutando, además de la extorsión que se vive en las distintas regiones de Colombia, que la padecemos todos. Si aquí el Estado se arrodilla ante los delincuentes, no vamos a salir adelante. Aquí lo que se necesita es la fuerza del Estado para combatirlos y aquellos que quieran, por supuesto, dejar las armas, dejar de delinquir, pues que se sometan. Su minuto, candidato Lemos. La paz siempre será un propósito principal de quienes estemos en estos cargos públicos. Sin embargo, no podemos cometer el error de confundir paz con tolerancia, permisividad. Lo que nos ha mostrado acciones tendientes a eso, como las que ha hecho este gobierno, es que el orden público en Colombia se ha deteriorado. Nos hemos devuelto 30 años, han asesinado más de 175 militares y policías. Perdimos la inteligencia, la capacidad de movilidad de la fuerza pública para atender las necesidades en la región. Y eso por esa permisividad absoluta que ha confundido paz
con la obligación que tiene el Estado de defender la seguridad de los colombianos. No estoy de acuerdo con más escenarios normativos permisivos para quienes hoy están acabando con el país. Candidato Motoa, por favor, adelante. Andrés, usted da unas cifras, yo le complemento. Entre 2024 y 2025 han aumentado los secuestros en 108%. El Valle del Cauca, mi departamento, es el departamento que representa mayor número de masacres y de homicidios. Le puedo mencionar también que estamos hoy inundados de cocaína en varios de los territorios del país. Lo decía mi compañero Lemos, se ha duplicado, triplicado las acciones de los delincuentes contra la fuerza pública y este gobierno no hace nada. Promueve la cultura de la ilegalidad. ¿Con qué? Con ceses bilaterales indeterminados, con suspensión de órdenes de captura. Los narcotraficantes están a sus anchas dominando el territorio nacional. Cifras de la Defensoría, 70% de los municipios tienen presencia de grupos criminales. ¿Qué proponemos? Hay que desmontar esa política de la paz total. Hay que darle seguridad a los ciudadanos en qué, en permitirles también el porte de armas, que se defiendan de manera legítima, y hay que aumentar los recursos en materia de seguridad. Candidato Luis Eduardo Garzón. Estoy de acuerdo con una ley de sometimiento, y es obvio. ¿O qué quieren? ¿Que volvamos al 2002? ¿Solo tiros de lado y lado? ¿Y eso nos va a resolver el problema? No, la ley de sometimiento es con unas reglas claras. No es diálogo lo que necesitamos, es cuáles son las condiciones para negociar, para salir de este rollo. Pero nosotros no tenemos por qué negarnos. Yo no soy de los que valido a aquellos que quieran tiros de un lado y del otro. ¿Con qué plata van a hacer la guerra? ¿Otro impuesto a la guerra como el que hizo Álvaro Uribe en el 2002? Hombre, no le echen más cuento a eso. En mi opinión, hoy no hay plata para hacer más guerra, tiene que buscar la ley de sometimiento. Avalo a aquellos que dicen, no señor, no sigamos con la ley de la justicia a paz total, no sigamos, claro que no, pero dejamos de dialogar, de negociar. Todo gobernante del Congreso está obligado a buscar que los tiros no sean lo predominante, sino la paz. Candidato Forero, adelante, por favor. Doctor Mompotes, la verdad es que este gobierno ha estado beneficiando a los grupos armados ilegales y lamentablemente los resultados son nefastos. El último año, según el propio Ministerio de Defensa, tuvimos el mayor número de homicidios, el mayor número de secuestros de los últimos 10 años. El presidente había prometido en campaña que en 3 meses iba a desmovilizar al ELN y no solamente no lo desmovilizó, sino que permitió que se fortaleciera. No solamente ese grupo armado ilegal, sino otros adicionales. Sí, hay una ley de sometimiento, pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que considero que sería la mayor acción de lavado de activos de la historia del país. Claro, que se sometan, doctor Lucho, pero en el marco de la ley. No puede ser que no podamos, como hizo el presidente Uribe, que redujo a la mitad del número de homicidios en el país, que buscara el imperio de la ley. No puede ser que le sigan dando beneficios a los criminales en Colombia. Y miren lo que está pasando en el caso de México el día de hoy, donde hubo una política de apaciguamiento y una política de claudicación. Mataron al señor Mencho y hoy está ardiendo México. Se tiene que hacer cumplir la ley. Su turno, candidato Ortiz. Andrés, en esta materia hay que derogar el delito político, ya son varias décadas. Ni la paz total ni la paz parcial han traído paz, porque no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación, solo repetición. Este gobierno montó más mesas que un café de billares. Tenemos que lograr que se respete la ley, que se condenen a los culpables y dejar de someter a la ciudadanía en general a los privilegios de unos pocos armados que nos quieren extorsionar permanentemente. Y cerramos con su respuesta, candidato Gómez. Siempre he estado de acuerdo con la paz. Paz sí, pero no así. Un asunto es un acuerdo y otro asunto es una negociación. Bienvenidos los acuerdos. Cuando grupos se quieren someter, de poner sus armas y entregarse, digamos, al gobierno y a las posibilidades que le da la vida civil. Pero una negociación es otra cosa. Y los grupos que hoy tenemos son grupos que se mueven con fines económicos, son grupos mafiosos, no son grupos que tengan un estatus político.
Por eso yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es someterlos, recuperar el control territorial, y ya la ley tiene muchísimas formas de que los criminales se puedan entregar y tener beneficios, pero lo que necesitamos en este momento es recuperar el control territorial, y no lo vamos a hacer vía normas, pero sí insisto, hay que diferenciar entre acuerdo y negociación, porque el país ya ha hecho las dos cosas. Yo creo que tenemos que mirar en el pasado en qué cosas hemos acertado en algunos acuerdos de paz y en qué otras cosas el país ya se ha equivocado y no podemos volver a cometer los mismos errores. Son las 7 de la noche, 2 minutos, completamos ya 1 hora de debate. Vamos a pasar ahora al ciclo de la réplica. Les quiero pedir y recordar que es importante para motivar la conversación que mencionen a quién quieren hacerle el comentario. Comenzamos con usted, candidata Corcho. ¿A quién quiere hacerle un comentario? No, a varios aquí. Es que a mí me impresiona mucho que quienes están diciendo que sigamos entonces a tiros resolviendo el problema de nuestro país sean los mismos que hayan bloqueado las leyes de financiamiento bajo los cuales se logra que hoy los soldados y la fuerza pública tengan dignidad. Los gobiernos que ustedes representaron nunca dignificaron a la fuerza pública, porque claro, si nos negamos a las leyes de sometimiento, a los mecanismos de negociación, es para que esos jóvenes vayan a la guerra, eso sí, sin pago, más los 12.000 jóvenes que están en este momento reclutados en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el Valle de Aburrá. Para eso es que el Congreso de la República tiene que generar un marco jurídico, porque la paz y la seguridad no se mide en litros de sangre, sino en vidas. Gracias, candidata. Candidato Gómez. Lucho, aplicar la ley, proteger al ciudadano de los criminales, las bandas, los narcoterroristas, eso no es guerra. ¿Cómo así? O sea, si alcanza la plata para las nóminas paralelas, para la robadera, para el saqueo de la salud, alcanza la plata para todo, pero no para proteger al buen ciudadano, no para perseguir al criminal. Ese sofisma hay que superarlo. Aquí la ciudadanía lo que necesita es que el Estado la proteja. Esa es la misión fundamental del Estado y allá tenemos que llegar. No más manipulaciones, no más cháchara. Acciones efectivas en defensa de la ciudadanía. Candidato Garzón. Lo único que sé es que la ley de sometimiento la ha hecho gobiernos como Álvaro Uribe, o que hizo con Santa Fe Realito. ¿Está desprogramado? No, hombre. Lo que hizo básicamente es someter una gente que no necesariamente era una opción de guerra, era una gente que vivía del negocio. Y en el otro lado, lo que quieran, lo que ha habido es negociación o sometimiento. Yo lo que creo es que, por eso yo le valoro a usted el tema de que lo primero es proteger la gente, pero ¿a qué costo protegerla? Gracias. Porque lo que puede es profundizar una confrontación. No la llamemos Gracias, guerra, llamémoslo candidato. confrontación. Candidato Barquil, su turno para la réplica. Miren, la pregunta para hacernos es, detrás de esos grupos al margen de la ley, ¿hay componente político ya hoy en día? ¿O esos son narcotraficantes, estructuras criminales que están llenándose de dinero a punta de esos negocios ilícitos? Entonces, nosotros cada cuánto vamos a estar arrodillando al Estado frente a esas estructuras. Yo lo llamo una reflexión final. Hoy en mi tierra hay 200.000 damnificados del desastre que está viviendo Córdoba con estas lluvias que nadie esperaba en pleno verano. ¿La gente quiere seguir viendo beneficios para los bandidos o que les ayudemos a los colombianos de bien y que el Estado se va a ayudarle a los colombianos de bien? Tiempo. Candidato Lemos, ¿réplica para alguien en particular? Muy importante mejorar el salario de los soldados de Colombia. Pero qué preocupación tan grande tenemos los colombianos en los territorios cuando faltan más de 65.000 hombres de la fuerza pública que ayuden a controlar los territorios. Lo advertía alguien ahora, en más de 700 municipios del país, quienes ejercen control territorial son las bandas criminales. Se inventaron un nuevo impuesto, dizque el impuesto para proteger a los pequeños, medianos productores de salud del sector rural. ¿Protegerlos de quién? Gracias. De ellos mismos. Esa es una responsabilidad del Estado. Tiempo, y se perdió candidato, en este gobierno. muchas gracias. Por favor, adelante, doctor Motoa. Como oposición, tengo que replicar que este gobierno fomenta la cultura de la ilegalidad. Lo vemos todos los días, con los robos a los celulares que el presidente romantiza, diciendo que es por amor y que se roban los celulares para regalárselos a la novia. Lo que ocurre con los cultivos ilícitos, que no hay plan de sustitución de los mismos. Este gobierno improvisa. Por eso presenta presupuestos desfinanciados y luego le asigna la responsabilidad al gobierno de que no le asignen los recursos que ellos mismos no garantizaron. Candidato Luis Eduardo Garzón.
a David, si me lo permite. David, usted habló de la ley de sometimiento y usted considera que es válida. ¿Qué condiciones pondría para la ley de sometimiento? Es decir, ¿qué haría usted si fuera ministro de Justicia o ser parte de la Comisión Constitucional, como ojalá lo logre, trabajando para el tema del sometimiento a la justicia? ¿Qué condiciones pondría? Lucho, lo primero, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que nadie quiere apartarse de las posibilidades de paz para Colombia y de salir de esos ciclos de violencia que nos han hecho demasiado daño, porque hemos concentrado los esfuerzos en eso y no en los problemas del ciudadano de a pie, en darle salud, vivienda, vías, educación. Claro que todos queremos la paz y a quienes tengan verdadera voluntad de paz, ahí están los instrumentos para que puedan someterse a la justicia. Pero yo le digo algo frente a lo que usted planteó. Usted decía que nos queremos seguir dando disparos entre uno y otro. El problema es que hoy nos están dando solo disparos de aquel lado. Y el Estado está sentado viendo cómo la población hoy está amedrentada y eso hay que detenerlo. Su turno, candidato Forero. El presidente ha dicho que estamos viviendo en la potencia mundial de la vida y lamentablemente hemos visto un retroceso. Prácticamente hemos viajado al pasado en 30 años y vemos un presidente que romantiza el crimen, no solamente, como decía el doctor Montoya a propósito del robo de celulares, sino que prefiere la bandera del M-19 a la bandera de Colombia, que es la bandera de la unidad. Y lo que vemos es que ha habido una desfinanciación del sector de defensa, pasó del 5 a 3% del Producto Interno Bruto. Y eso se ha traducido en que a pesar de que le pueden estar pegando mejor a los soldados, qué buena cosa, hoy no pueden estar, por ejemplo, con equipos, no pueden tener, en este caso, los helicópteros funcionando y eso los desmoraliza. La réplica, ¿y para quién va, candidato Ortiz? Quiero dirigirme a los ciudadanos diciéndoles que la paz total ha sido muy exitosa. Multiplicó las hectáreas cultivadas, el número de toneladas producidas de cocaína, debilitó la fuerza pública, expidió unos salvoconductos para que los principales criminales vayan en camionetas, burlen la justicia, debilitó la fuerza pública y los crímenes aumentaron. Debemos dejar de decir que las víctimas están en el centro, para decir que están en el centro de la burla. Candidato Gómez, cerramos con usted su réplica. Yo quiero conversar con Lucho. Yo creo que el papel de la política es de unir. El papel de la política está en buscar qué nos une y no qué nos divide necesariamente. Y como sé que, digamos, podemos tener visiones de paz que compartimos, Lucho, yo quisiera que profundizáramos un poco en tu argumento sobre cómo hacemos acuerdos con grupos que los mueve netamente el tema económico. Hoy matan un cabecilla o capturan un cabecilla inmediatamente suplantado por otro porque funcionan como franquicias. ¿Cómo ves tú un posible acuerdo con ellos? No, yo estoy de acuerdo que no tiene ideología. Estoy de acuerdo que hoy tenemos una confrontación diferente con gente que está dedicada al narcotráfico o al tema de las minas de oro o lo que sea. Pero sí estoy diciendo es que en algún momento ellos tienen que decir qué dejan o no dejan para negociar. ¿Qué es lo que ha pasado con el gobierno? Ha hecho meses de diálogo. Entre el diálogo y la negociación es diferente. El diálogo es una cosa ahí estéril, dialogar no se le niega a nadie, pero negociar sí. Yo no ayudé en el Caguán, pero ayudé en la negociación con Santos. Tiempo. Cuando supe que había negociación, no diálogo. Tiempo, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, candidatos, por este bloque.